Hola, buen día. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ayude. Gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a Jesús, a mi Salvador, a mi Redentor. Gracias. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar delante de ustedes, dándole a mi Jesús una nueva oportunidad por otorgarme un nuevo día, por permitirme que pueda yo mejorar, pueda yo avanzar, pueda Él continuar permitiendo que yo pueda, Él perfeccionándome, porque yo solo no podría hacer nada. Dice la palabra que en una ocasión el Señor Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Y ciertamente, lejos de Él, nada podemos hacer. Nada. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por todo lo que tengo y por lo que no tengo también. Porque en su misericordia, en su infinita sabiduría, sabrá por qué no ha permitido que yo pueda tenerlo. Hola, buen día, buenos días, buenos días. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí, de ser su instrumento. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Pidiéndole a mi Dios que lo guarde, lo sustente, que lo supla con la diestra de su justicia y que lo supla conforme a su riqueza en gloria. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca, pidiéndole que lo guarde de enfermedades, que envíe un vallado de arcángeles y que envíe un vallado de arcángeles que lo guarden de la enfermedad, que lo guarden del mal y del malo, que envíe ángeles ministradores que le permitan sostener su salud, su sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanza del Ministerio de la Sanidad Divina. Esto es el Ministerio de la Sanidad Divina 3, Ministerio de la Sanidad Divina 5. Vamos por el punto 13. Gloria a Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar con esta educativa, con esta enseñanza. Punto 13. La voluntad de Dios para sanar. Marcos 1, del 40 al 45. Gloria a Dios. Ajá.
palabra es santa. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ello. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Es necesario que recapitulemos aquí un versículo. En Marcos 1:42. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hubo hablado, que habló su palabra. Cuando declaramos esta palabra con autoridad y con propiedad, con denuedo, podemos estar seguros de que la obra de sanidad de Dios empezará a ejecutarse. Pues muchas veces la sanidad no ocurre instantáneamente, porque Dios como tal no es un mago. Toda la sanidad y sobre todo la sanidad está sujeta a procesos, porque como dije en otras entregas, hay que reunir las condiciones necesarias para que la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos fe, pero nos falta un cambio de actitud, un cambio de carácter. Entonces Dios en su infinita sabiduría encontrará la forma de hacérnoslo saber. Entonces es necesario que cuando podamos recibir y podamos interpretar qué es lo que nos hace falta, entonces lo ejecutemos, para que el proceso de Dios pueda llegar el proceso de sanidad de Dios pueda concretar la sanidad en nosotros. Gloria a Dios. Los santos deben estar seguros de la disposición de Dios para sanar. Eso es evidente. El Señor Jesús, Jehová, en el Antiguo Testamento, en una ocasión, Él se atribuyó el nombre de Jehová, se atribuyó el nombre de Yahvé Rafa. O sea, Jehová o Dios el sanador. Rafa significa sanador. Él mismo se atribuyó ese nombre. Así como en este tiempo, el Señor Jehová, Dios como tal, se atribuyó el nombre de Jesús, que significa Salvador. Gloria a Dios. Pero sus atributos no quedaron atrás. ¿Por qué? Porque sigue siendo sanador, el mismo atributo del pasado. O sea, sigue siendo Yahvé Rafa, o sea, el Dios sanador. Y en este tiempo que se atribuyó el nombre de Jesús, es el Dios Salvador, sanador y salvador. Gloria a Dios.
Aquí Jesús declara su voluntad para sanar a los enfermos. Hay quienes insisten que siempre debemos acompañar nuestra oración por sanidad con si es tu voluntad. Eso es un error. Es un error. Porque evidentemente cuando cuestionamos la voluntad de Dios para sanar es porque hay duda. Y entonces le damos paso sin querer al enemigo. Si es tu voluntad, Señor, sáname. La voluntad de Dios es sanar a sus hijos. No cuestionemos nunca la voluntad de Dios para sanar. Gloria a Dios. ¿Cómo puede uno tener una fe positiva si empieza su petición con un sí? O sea, con un sí con interrogación. Con un sí de pregunta. Eso es evidente que Dios quiere sanar a sus hijos. El leproso estaba convencido de que Jesús podía curarlo. Sin embargo, no estaba seguro que Jesús quisiera sanarlo. Pero la respuesta de Jesús dejó solucionar el problema. Quiero ser limpio. Solucionar el problema. Quiero ser limpio. ¿Acaso no podemos nosotros estar seguros que es la voluntad del Señor, hacer aquello para lo cual Él ya hizo provisión redentora? Ya Él vino, ya Él murió por nuestros pecados, llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Ya no es necesario, nunca ha sido necesario que cuestionemos la voluntad de Dios para sanarlo. Puede ser que en este tiempo sí, porque él había venido. El mundo ya todavía no le conocía como tal, como Jesús el Salvador y el Sanador. Gloria a Dios. Al mismo tiempo, uno no puede vivir violando conscientemente la voluntad de Dios y esperar que se cumplan sus promesas. O sea, no podemos vivir transgrediendo y violando su voluntad y después pretender que Él cumpla su voluntad en nosotros. Si hemos violado su voluntad, ¿cómo pretendemos que Él cumpla su voluntad en nosotros? Gloria a Dios. Cuando las condiciones bíblicas para participar en los procesos de Dios están presentes, aquellas promesas deberán cumplirse, pero no dudemos de la pronta disposición ni de los remedios de Dios, simplemente cuestionando si es o no su voluntad. Como le dije, eso es un error. No podemos cuestionar si es su voluntad sanarnos. Gloria a Dios. Si es tu voluntad, constituye más frecuentemente una expresión de temor, no de confianza, o pretexto para excusar a Dios. Si nuestra fe o sus propósitos soberanos no producen sanidad, si los propósitos soberanos de Dios o la oración de Dios no produce la sanidad, es porque no estamos en las condiciones de pedir dicha sanidad. ¿Por qué? Porque como les dije antes, si vivimos violando conscientemente su voluntad, no podemos esperar que Dios obre en su voluntad a nuestro favor. Gloria a Dios. Mejor deje el asunto a su soberanía y elimine esta frase de tu oración. Eliminemos esta frase de nuestra oración. Si es tu voluntad, con signo de interrogación, de pregunta, expresemos: Señor, sáname. Señor, guárdame. Pero con una propiedad y una autoridad. O sea, teniendo la certeza y teniendo el testimonio de haber guardado
la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nuestra fe pudiera ser débil o incompleta en algunos aspectos, en algunos respectos. O sea, tenemos que tener una fe, eso se llama la fe salvadora. Gloria a Dios. Más adelante voy a explicar este particular. Nosotros, a decir verdad, o Dios va a explicar este particular a través de este humilde siervo. No voy a explicar Dios, porque en estas exposiciones no soy yo, son las palabras de Dios a través de este siervo, en el nombre de Jesús. Nosotros, a decir verdad, en ocasiones pudiéramos no ser sanados, lo cual no debe vérsele, sin embargo, como motivo de condenación. Romanos 8:1, vamos a leerlo. Gloria a Dios. La palabra es santa. La palabra es santa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación para los que andamos conforme al Espíritu, o para los que andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Gloria a Dios. Desde este versículo, usted caminando en absoluta integridad y en absoluta obediencia, usted puede decir y exclamar al Señor Jesús y decirle: Señor, tú dices en tu palabra que ninguna condenación hay a los que andamos conforme al Espíritu, a tu Santo Espíritu. Entonces, Dios tomará en cuenta que usted está caminando conforme a su propósito, conforme a su palabra, y Él enviará la sanidad sobre su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No obstante, en todas las cosas, alabemos al Señor por su fidelidad y por su compasión. Así crearemos un ambiente propicio para que se realice la sanidad divina. Ello es consciente en las Sagradas Escrituras, las cuales revelan a Jesús como dispuesto a sanar. Como dispuesto a sanar. Dios como tal. Hay ambientes en donde la incredulidad que circunda la oración no permite, o muchas veces le es muy difícil a Dios obrar milagros, señales y prodigios en un ambiente donde se manifieste la incredulidad, donde se manifieste la falta de fe. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando se cayeron los muros de Jericó, era el mismo Dios, fue el mismo Dios, Jesús como tal, Jehová en el Antiguo Testamento, que le transmitió al pueblo de Israel por la voz de Josué, que el pueblo le dijo: callen, no digan palabra alguna. ¿Por qué? Porque ya había un precedente de incredulidad en el pueblo de Israel, que tuvo que atravesar 40 años dando vueltas en el desierto, porque la incredulidad y la murmuración en contra de las obras y en contra de la bendición de Dios en el pueblo de Israel, que era incrédulo. Entonces el pueblo murmuraba en contra de la bendición y de la provisión de Dios. Entonces por eso fue que el mismo pueblo de Israel retrasó la bendición de entrar en la tierra prometida 40 años, debido a su incredulidad y su murmuración. Por eso es que es necesario crear un ambiente propicio para que la gloria de Dios se manifieste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 14. Punto 14. El lugar de la fe persistente. Marcos 5, 24 al 34. Gloria a Dios.
La palabra es santa. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y hasta había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre. No me cansaré de agradecerte, Señor. Gracias. Gracias. Esto es lo que se llama una fe salvadora y sanadora. Él decía: si tan solo tocara el borde de su manto. Y tocó el borde de su manto. Y el Espíritu, y salió poder de él. Por eso que el Señor Jesús dice: salió poder de mí. Entonces, ¿quién me ha tocado? O sea, si usted... Por eso es que yo, en lo personal y en lo particular, cuando yo estoy en la iglesia, cuando estoy hasta aquí en mi casa, en la calle, ¿me entiendes? Porque ya no me importa que la gente me murmure de mí ni me cuestione, no. Yo levanto mis manos, ¿me entiendes? Porque yo trato de tocar la gloria de Dios. Eso es un secreto. Cuando usted intenta tocar la gloria de Dios con una fe salvadora como la que tuvo esta mujer del flujo de sangre, entonces el poder de Dios viene a obrar a su favor y a mi favor. Porque en esta ocasión la fe con el sacrificio y el esfuerzo que tuvo ella de tocar el borde del manto del Señor Jesús, fue el que activó y permitió que el poder de Dios saliera y le sanara. Por eso es que el Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. No es que el hombre no puede tener acceso al poder de Dios por el esfuerzo humano, pero sí por la fe. Lo que pasa es que ella conjugó el esfuerzo con la fe. Entonces ella se esforzó por tocar el borde del manto del Señor Jesús, pero con fe. Porque dice la palabra también que al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. La Biblia habla de muchos que tuvieron fe y perseverancia, y por eso fueron sanados. Este pasaje relata el caso de una mujer desesperada cuya sanidad fue el resultado de una fe
grande y persistente. Su enfermedad la hacía ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con la gente. Sin embargo, ella estaba tan segura que decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. En el versículo 28 dice eso. Marcos 5, 28. Jesús no la reprendió, pero en el propósito de asegurarle sanidad y salvación, demoró su misión en el hogar de Jairo, cuya hija estaba moribunda. Más tarde Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero allí se detuvo a ministrar a una enferma que tenía una fe positiva. La mujer del flujo de sangre tenía una fe positiva. Por eso es que es necesario que no declaremos una palabra de incredulidad o que cuestione la disposición de Dios de sanar a nuestros hijos. Si es tu voluntad, eso está descalificado. Y desde este momento yo declaro cielos abiertos y declaro que usted elimina esa frase y esa pregunta de su oración. O se lo aconsejo. Gloria a Dios. Que una fe persistente como aquella haya sido recompensada no quiere decir que la sanidad o cualquier obra del Señor se puede ganar mediante el esfuerzo humano. No se puede ganar mediante el esfuerzo humano, pero es la fe que estaba delante de ese esfuerzo. Más bien ilustra la necesidad de ser intrépido en la fe, de no dejarnos disuadir por las circunstancias desalentadoras de otro. Al que cree todo le es posible. Esto queda en Marcos 9:23. Y todo es por la gracia de Dios. Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer este. Efesios 2, 8 y 9. Gloria a Dios. Efesios 2, 8 y 9. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Por fe. Gloria a Dios. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Vamos por el punto 15. Cultivemos un clima de fe para la sanidad. Marcos 9, 22 y 23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 9, 22 y 23. La palabra es santa. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu provisión. Gloria a Dios. Esta fue la ocasión en que había un hombre tenía un hijo endemoniado y le contaba todo lo que hacía cuando el demonio lo tomaba. Y entonces decía que el demonio lo echaba en el agua y en el fuego tratando de matar, que es lo que el enemigo como tal intenta hacer con nosotros. En este relato, el demonio tomaba al hombre y lo echaba en el mar, en el agua y en el fuego, en el agua tratando que se ahogara, en el fuego que se quemara. ¿Me entiendes?
tratando de matarle, tratando de acabar la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque el enemigo como tal lo que quiere es que nosotros perdamos nuestra vida física y perdamos nuestra salvación. No conozcamos al Señor Jesús ni conozcamos su santa palabra. Porque para Él es una ganancia que muramos sin haber reconocido al Señor Jesús y sin haber sido bautizados en su nombre. Gloria a Dios. Por eso es que muchas veces, cuando en este tiempo el demonio toma a los hombres, que el Señor los reprende en esta hora, que el demonio toma a los hombres y entonces beben alcohol, se drogan, hacen cualquier tipo de actos que no le agradan a Dios, es porque Él espera que las personas perdamos la vida sin conocer y sin bautizarnos en el nombre de Jesús, porque para Él es una ganancia que un alma se muera sin haber conocido al Señor Jesús, porque irá a condenación dicha alma. Pero si conoce a Dios y puede conocer su bendición, entonces será salva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perseverar en la oración y la alabanza hace nacer la fe que trae sanidad. En este pasaje Jesús nos dice que la condición para la oración de sanidad contestada es creer. Gloria a Dios. El padre del muchacho endemoniado respondió con lágrimas en los ojos: creo. Y luego agregó: ayuda mi incredulidad. O sea, este hombre en este momento pudo entender que si no era creado un ambiente propicio para que la gloria de Dios se manifieste en cualquier caso, entonces la gloria de Dios iba a tardar. Gloria a Dios. Como les dije antes, cuando el pueblo de Israel rodeaba los muros de Jericó, Josué le dijo a las personas: no digan ninguna palabra. Cuando yo, dijo Josué, o sea, Josué le decía a la gente: cuando yo les indique, es que van a gritar. Entonces, ellos rodearon y le dieron 7 vueltas al muro de Jericó sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque Josué sabía esta promesa. Josué conocía este misterio del Señor Jesús. O sea, que era necesario que se creara un ambiente propicio para que la gloria de Dios pueda manifestarse, tanto en su vida como en la mía. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo: ayuda a mi incredulidad. Gloria a Dios. Siendo que la fe es un don, podemos orar pidiéndola, tal como hizo este padre. Gloria a Dios. Nótese cuán rápidamente contestó la gracia de Dios. Nótese cuán rápidamente contestó la gracia de Dios cuando no hay ningún obstáculo, ni ningún ambiente de incredulidad que circunde la vida de la persona a la que se debe sanar. Gloria a Dios. Pero aquí se nos ofrece otra lección. En un ambiente donde creer sea difícil, nosotros deberíamos buscar otro diferente. Donde de ahí incredulidad y nosotros debemos buscar otro ambiente donde por eso es que es tan necesario y tan indispensable que en la iglesia oremos y clamemos a Dios nuestras necesidades. Escuchen esto. Aún la capacidad de Jesús para hacer milagros se vio reducida allí donde la incredulidad prevalecía. Vamos a recapitular esto.
La capacidad de Dios mismo, de Jesús, para hacer milagros se vio reducida allí donde la incredulidad prevalecía. Mateo 13. Mateo 13:58. Vamos a leerlo porque esto es necesario. Mateo 13:58. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, había momentos que el Señor Jesús, Mateo 13:58, lean esto. Si quieren lean el contexto para que vean por qué Jesús le costaba hacer milagros en donde prevalecía la incredulidad, en donde el diablo y el enemigo como tal, que el Señor lo reprende en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, no podía, Jesús mismo, no podía obrar allí con libertad. ¿Por qué? Porque prevalecía la incredulidad y el ambiente no era propicio para que se manifestase la gloria de Dios. La oración y la alabanza proveen una atmósfera de fe en Dios. Como les dije, en el lugar propicio para que la gloria de Dios se manifieste es en la iglesia, cantando, alabando, orando y estando en un ambiente en donde no reine la incredulidad, gloria a Dios, sino la fe en Dios. Sin embargo, en este texto Jesús explica otro obstáculo a la victoria de la fe, que hace que las oraciones sean infructuosas. Este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Dice en Marcos 9:29. Marcos capítulo 9, versículo 29. Su explicación enseña: 1. Algunas aflicciones, no todas, son impuestas por el demonio. Porque algunas aflicciones son impuestas por nosotros mismos. Gloria a Dios. O por el demonio, pero no directamente, pero que el demonio influye en nosotros para nuestro cambio, para que nuestra actitud sea negativa y para endurecer nuestro corazón. Gloria a Dios. Y 2. Algunos tipos de posesión demoníaca no responden al exorcismo. Solamente la oración ferviente puede persuadir la liberación, puede producir liberación. La oración ferviente, la oración expresiva, la oración donde uno expresa, tanto física como verbalmente, espiritualmente, la necesidad. Una oración expresiva, así como la oración de Elías. Gloria a Dios. Perseverar en la oración acompañada de alabanza y ayuno provee un clima para la fe que trae liberación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto me llena a mí de pasión. Gloria a Dios. Este tipo de enseñanza me produce mucha satisfacción. Gloria a Dios. Bueno, hasta la próxima entrega. El Señor Jesús nos continúe bendiciendo, tanto a ustedes como a mí. Porque ayer conversaba con una persona, entonces me decía que porque decía que el Señor nos bendiga. Yo no puedo obviar que yo también soy necesitado del Señor Jesús y que no tengo un grado espiritual de plenitud. ¿Por qué? Porque yo estoy en un cuerpo humano y soy un alma. Soy un alma la cual es el resultado de la fusión de la carne y el espíritu. Entonces, yo tengo que igualmente necesito de la provisión de Dios. Simplemente que para ejercer este tipo de labor, para predicar su palabra, yo de antemano, yo debo haber
entrado en intimidad con Dios y haberme cargado con la energía espiritual del Señor Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo una vez más, reiterando, tanto a ustedes como a mí.